Por el año 2011 me mudé con mi familia al estado de Guanajuato, a un pequeño fraccionamiento. Ya llevábamos una semana viviendo en nuestra nueva casa. Las casas alrededor estaban vacías. Seríamos unos 10 vecinos en una calle con más de 30 viviendas. Las noches eran algo tétricas, con muy poco alumbrado público y un silencio que calaba. Además, estábamos cerca de un cerro llamado el Cerro de las Brujas, aunque me enteré de ese nombre tiempo después. Durante las primeras semanas dormíamos todos, mis 2 hijos, mi esposo y yo, en la recámara de la planta baja, justo debajo de una parte del techo donde aún no había construcción. Una noche, pasadas la 1 de la madrugada, cuando ya estábamos acostados y a punto de dormir, empezamos a escuchar pisadas. Pero no eran pasos comunes, sino pisadas pequeñas, como si muchos niños estuvieran corriendo o brincando sobre el techo, como si bailaran. Nos miramos entre todos en silencio para poder oír mejor. Las pisadas continuaban y, de pronto, comenzaron a escucharse risas. Risas de niñas. Eran claras, juguetonas, inquietantes. Intentamos racionalizarlo pensando que tal vez eran ruidos de los vecinos, pero los vecinos más cercanos estaban a 5 o 6 casas de distancia, y al otro lado de la calle. Nadie podía estar sobre nuestro techo. Mis hijos comenzaron a alterarse. Mi esposo, intentando mantenerse fuerte por ellos, subió al segundo piso para asomarse por la ventana que daba hacia esa parte del techo. Muy lentamente, corrió la cortina y, en la orilla de la barda, vio una figura agachada, en cuclillas, completamente vestida de negro. Al verla, cerró la cortina de inmediato, invadido por el miedo y un escalofrío que lo recorrió de pies a cabeza. Respiró hondo, tomó valor y volvió a abrirla de golpe, fingiendo que le iba a lanzar algo. Entonces, esa figura saltó hacia el otro lado de la barda. Ya no era una persona. En el aire, se transformó en un gato enorme. Al caer, se giró a mirar a mi esposo. Sus ojos eran rojos, intensos, como sangre encendida. Mi esposo corrió hacia abajo, se metió en la recámara, me contó lo que había visto y nos pusimos a rezar durante toda la noche. Pasaron las semanas y tratamos de convencernos de que había sido un incidente aislado. Volvimos a la rutina. Mis hijos dormían en su habitación, nosotros en la nuestra. Pero una mañana noté algo extraño en el rostro de uno de mis hijos. Tenía una gran mancha en la barbilla, como si le hubieran succionado la piel. No parecía un golpe, más bien parecía un chupetón, pero abarcaba toda la barbilla. Lo toqué, le pregunté si le dolía, y me dijo que no. Tenía 7 años. Me juró que no se había pegado. Fue ahí cuando me convencí de que alguien, o algo, lo había chupado. Fui con mi abuela para contarle lo que había pasado. Sin dudarlo me dijo, «Eso fue una pinche bruja. Cuida bien a tus hijos, aunque ya estén bautizados, siguen en peligro». Tomé sus palabras en serio. Empecé a proteger la casa con agua bendita y tijeras en las ventanas. Desde entonces, dejaron de molestar a mis hijos. Con el tiempo, algunos vecinos que llevaban más años viviendo allí me contaron que en el cerro cercano, en las noches, se veían bolas de fuego elevándose. Por eso le llamaban el Cerro de las Brujas. Pasó casi un año hasta que llegaron nuevos vecinos a vivir justo al lado. Yo estaba encantada. Tanto silencio ya me tenía nerviosa. A las 2 semanas, una mañana, mi vecina, Maribel, tocó mi puerta. «Vecina, ¿usted cree en las brujas?», me preguntó. Me quedé pensando. Si le decía que sí, quizá pensaría que estaba loca. Pero le respondí con otra pregunta. «¿Por qué? ¿Qué pasó?». Me contó, angustiada, que una noche, como a las 2 de la madrugada, su esposo llegó de trabajar. Él manejaba un camión de transporte público, y como de costumbre, su hijo de 15 años lo ayudaba a lavarlo mientras él se fumaba un cigarro. Terminaron el cigarro, se metieron a ver la televisión, y de repente el muchacho entró corriendo gritando, «¡Mamá, mamá, una bruja!». Salieron corriendo y efectivamente,
Vieron bolas de fuego saltando sobre los techos de las casas de enfrente. El joven estaba realmente asustado. Pero el papá, queriendo hacerse el valiente, comenzó a gritar: «¡Pinches brujas! ¿Por qué andan espantando a mi hijo? Mejor vengan a chuparme los huevos». La señora le pedía que se callara, que no sabía con qué estaba hablando realmente. Se fueron a dormir. Pero al día siguiente, el señor despertó con un fuerte dolor en sus entrepiernas. Al revisarse, descubrió que tenía marcas de mordidas y chupetones grandes en las piernas. La verdad, cuando mi vecina me lo contó, no me sorprendió tanto. Aunque pensé que tal vez el marido había andado con otra mujer, pero Maribel insistía: «Vecina, en serio, venga, entre a mi casa». Mi esposo estaba en short, y sí, tenía esas marcas. Son idénticas a la que su hijo tenía en la barbilla. Fue entonces cuando le conté lo que nos había pasado a nosotros. Con el tiempo, comenzaron a circular más historias entre los vecinos. Decían que se veían a unas viejitas caminar de madrugada por la avenida principal, rumbo a una laguna al final del fraccionamiento. Poco después, se veían las bolas de fuego elevarse desde ahí hacia el cerro. Nunca intenté investigar más. Solo me aseguré de proteger nuestra casa y a mis hijos. Porque vivir algo así, en verdad, te paraliza del miedo. Hace un año presté mis servicios como maestra rural en una comunidad de alta marginación en el Estado de México. La comunidad era sumamente pequeña, ubicada en la punta de un cerro, lo que la mantenía bastante alejada del centro más urbanizado. Al tratarse de una comunidad con alto grado de marginación, no contaban con una escuela formal. Esta consistía en 2 salones, un baño en la parte trasera y un pequeño cuartito donde dormíamos mis 2 compañeras y yo. No había barda, por lo que estábamos prácticamente desprotegidas. Cualquiera podía tener acceso a las instalaciones. La comunidad era poco participativa, así que decidimos organizar a los estudiantes e incentivarlos a montar una ofrenda para el Día de Muertos, respetando las costumbres y tradiciones del pueblo. Lo discutimos con las madres de familia y a regañadientes aceptaron. Acordamos que llegaríamos a la escuela el 2 de noviembre por la tarde-noche. Alrededor de las 6 p.m., comenzaron a llegar los niños con diversos elementos para la ofrenda: papel picado, frutas, comida típica, dulces de la región, calaveritas de azúcar, entre otros. Cabe mencionar que el único lugar con electricidad era nuestro cuarto. Las instalaciones eléctricas de los salones y del baño estaban dañadas, por lo que nuestra única fuente de luz eran las linternas de nuestros celulares. Decidimos montar la ofrenda en el salón de preescolar secundaria, ya que el otro nos daba un poco de miedo. Era particularmente oscuro, y detrás de él comenzaba el bosque, que a mí me generaba una vibra muy pesada. Comenzamos a montar la ofrenda a la luz de nuestros celulares. Aproximadamente a las 8 p.m., les pedí a los alumnos que se retiraran, ya que se había hecho de noche y el cerro no contaba con alumbrado público. Cerré con llave el salón que no estábamos usando y continuamos con el montaje. Terminamos de colocar todo alrededor de las 9 p.m. y decidimos cenar ahí mismo, ya que nos daba pereza irnos al cuarto. De pronto, comenzamos a escuchar un leve golpeteo en las ventanas del salón contiguo. Una de mis compañeras me miró y noté el terror en sus ojos. Intenté tranquilizarla diciendo que tal vez era el viento moviendo las ramas de los árboles que golpeaban las ventanas. Ella asintió y siguió comiendo. Sin embargo, la otra compañera dijo en tono burlón: «Todavía que les ponemos ofrenda y se atreven a querer espantarnos». Les juro que justo al pronunciar la última palabra, escuchamos cómo una mesa fue azotada contra la pared. Evidentemente nos sobresaltamos. Nos miramos en completo silencio, como esperando que ese sonido hubiera venido de alguna de las casas cercanas, pero no. Una vez más, escuchamos el azote de una mesa, seguido por el arrastre de sillas, el golpe de mesas volteándose con fuerza y el ruido de libros y juguetes siendo lanzados. De pronto, comenzó un fuerte ventarrón
que junto con los árboles producía un sonido similar al de un diluvio. Para ese punto, las tres estábamos prácticamente una encima de la otra, paralizadas. Lo que nos sacó del shock fue un estruendo dentro del salón en el que estábamos. Algo pesado, como una caja, cayó desde una altura considerable. El ruido hizo que mis compañeras gritaran, y ambas ya estaban casi escondidas detrás de mí. Encendí la linterna del celular y traté de buscar la caja, pero no había nada. Sin embargo, en ese momento entró el Greñas, un perrito negro que siempre rondaba la escuela. Comenzó a gruñir, mirando fijamente hacia la ofrenda. Ya no me quedaba duda, había algo más ahí con nosotras. Sin moverme demasiado me estiré para tomar las llaves y la mano de una de mis compañeras. Salimos corriendo en dirección al cuarto, entramos, cerramos y encendimos la luz, que casi de inmediato se fue. No salimos de ahí hasta la mañana siguiente. Durante toda la noche escuchamos movimientos en los salones. Al día siguiente, cuando reunimos el valor para entrar y limpiar las mesas, parecía que un tornado había pasado por el salón. Mesas y sillas volteadas, libros y juguetes por todos lados. Recogimos todo lo más rápido posible y no volvimos a hablar del tema. Ese día organizamos una búsqueda del tesoro por todo el cerro, lo que evitó que tuviéramos que estar en los salones. Sin embargo, las cosas raras no terminaron. El baño no funcionaba, así que teníamos una manguera conectada al tinaco que entraba por una ventanita trasera. La usábamos para llenar cubetas. Esa noche, una de mis compañeras entró al sanitario mientras nosotras cenábamos en el salón. De pronto, escuchamos un grito. Reímos, pensando que había visto una araña. Escuchamos cómo luchaba por abrir la puerta y cuando al fin logró salir, corrió y en 3 segundos ya estaba abrazándome en el salón. Nos contó que justo cuando se disponía a salir del baño, escuchó un ruido detrás de ella. Al voltear, vio cómo la manguera era jalada violentamente hacia afuera. Intentó abrir la puerta, pero algo, o alguien, parecía estar trabándola. Afortunadamente, después de eso no volvimos a vivir nada tan fuerte. Sin embargo, la compañera que hizo aquel comentario burlón empezó a tener experiencias extrañas. Despertaba constantemente a las 3:00 am, diciendo que escuchaba lamentos a lo lejos, o voces que le gritaban al oído. En más de una ocasión, amaneció con la mitad del cuerpo fuera de su colchoneta, con los pies cerca de la puerta, o llena de moretones por todo el cuerpo. Un día, le contamos todo esto a una madre de familia de la comunidad. Nos dijo que durante la Revolución, ese sitio fue un campamento y que allí murió mucha gente, por lo que tal vez quedaban muchas energías atrapadas. Otra persona del pueblo nos comentó que ahí se aparecía una niña, que solía impedir que cerraran las puertas, como jugando. Gracias al cielo nunca la vimos, porque los niños fantasmas son lo que más miedo me dan en esta vida. Lo último que nos ocurrió en ese lugar, ya casi al final del ciclo escolar, fue que una mañana, al despertar, vimos una mano marcada en la pared. Apareció de la nada, de un día para otro. Preferimos no tocarla ni limpiarla. Una señora nos dijo que quizá en ese lugar alguien había abortado, y por eso apareció esa manita. No lo sé. Sinceramente, tuve una estancia muy tranquila en ese lugar. Desde aquella horrible experiencia, decidí llevar conmigo un angelito de cerámica que me ha protegido desde que era niña. La historia de cómo llegó a mí es muy curiosa. También creo que mucho tiene que ver el respeto que le tengo a lo paranormal. Yo creo en esas cosas, y aunque me aterra saber que no estamos solos, siempre intento mantener una actitud positiva. Este acontecimiento me dejó profundamente marcado, sobre todo por el terror que viví de manera directa. Jamás en mi vida había sentido un miedo tan intenso. Sé que para algunos esto puede parecer difícil de creer por lo insólito que suena, pero les aseguro que lo que voy a narrar ocurrió realmente. Esta es una experiencia completamente verídica. Durante nuestra labor solían asignarnos a diferentes zonas cada 6 semanas. En uno de esos cambios me enviaron con un compañero estadounidense a la región montañosa del estado de Guerrero,
específicamente a un pequeño municipio llamado Tlapa de Comonfort. Para quienes no conozcan el lugar, les daré una breve descripción. Lo más distintivo de Tlapa es que se encuentra rodeada por cerros y abundante vegetación, a pesar de que hay otras comunidades y rancherías cercanas. Más allá de los límites del pueblo, lo que predomina son caminos rurales, veredas que conectan con una que otra casa o algún pequeño negocio. Muchas de esas sendas se adentran en los cerros o atraviesan campos, ramificándose de tal manera que, si uno no conoce bien el sitio, es fácil perderse. Todo comenzó una tarde en la que salimos a visitar a una persona a quien íbamos a compartir nuestro mensaje. Nos habían dado indicaciones para llegar hasta su vivienda, ubicada en las afueras del poblado. Sin embargo, debido a lo enmarañado de los senderos y a nuestra falta de familiaridad con el terreno, se nos hizo muy complicado dar con la dirección exacta. Uno de los principales problemas era que al estar entre cerros y maleza, no podíamos ver más allá de unos pocos metros. En un principio no nos preocupamos demasiado, ya que aún quedaba algo de luz solar, aunque ésta comenzaba a disminuir poco a poco. Recuerdo que avanzábamos en silencio, acompañados solo por los sonidos del entorno natural. Pero en cierto momento, esa calma se vio interrumpida por unos ruidos extraños, como si algo se moviera cerca de nosotros. Al detenernos para identificar el origen, nos dimos cuenta de que pequeñas piedras estaban cayendo a nuestro alrededor. Miramos en todas direcciones, pero no parecía que alguien nos estuviera arrojando piedras directamente. Aún así, no logramos ver a nadie. Tras unos minutos, los ruidos cesaron. Decidimos no darle importancia y seguir caminando. Continuamos descendiendo por más tiempo, pero jamás encontramos la casa que buscábamos. Para ese momento, el sol ya casi se había ocultado y la visibilidad era muy escasa. Fue entonces cuando decidimos dar por terminada la búsqueda y emprender el regreso. Al volver sobre nuestros pasos, llegamos al mismo cruce de veredas donde nos habíamos extraviado unas horas antes. Estábamos por tomar el sendero que nos llevaría de vuelta al pueblo, cuando notamos la presencia de un niño de pie, justo en medio del camino. Tendría alrededor de 7 u 8 años. La poca luz no nos permitía ver su rostro con claridad, pero, por la forma en que estaba parado, sabíamos que nos observaba. Nos acercamos lentamente, lo saludamos, pero no respondió ni se movió. Permanecía completamente inmóvil, en una postura que resultaba inquietante. Cuando estuvimos a poca distancia, notamos que su ropa estaba sucia y desgastada, y que su camiseta tenía manchas que parecían ser de vómito. Volvimos a dirigirle la palabra, sin obtener respuesta. En ese instante, algo en mi interior me advirtió que había algo muy extraño con ese niño. Instintivamente di un paso atrás y sujeté del brazo a mi compañero para detenerlo, pues él aún intentaba acercarse más. Nos quedamos paralizados, cuando el niño comenzó a caminar hacia nosotros. Fue entonces cuando notamos la expresión en su rostro. No era simplemente enojo, sino una mirada cargada de un odio profundo, indescriptible, como si realmente nos aborreciera. Sentimos un escalofrío recorrer nuestro cuerpo. De pronto empezó a arrojarnos piedras mientras gritaba maldiciones en un idioma que no logramos identificar. Al principio pensamos que era mixteco, común en esa zona, pero yo ya tenía cierta experiencia con esa lengua, y lo que ese niño decía no se parecía en nada. Su voz era tan grave y gutural que nos hizo estremecer. El pánico nos invadió y salimos corriendo cerro abajo, sin importar los golpes o raspones por entre los arbustos y ramas. Solo queríamos alejarnos de ahí lo más rápido posible. En varias ocasiones volteamos hacia atrás y pudimos ver que el niño nos seguía, murmurando lo que parecían ser maldiciones o palabras llenas de rabia en esa lengua extraña, casi demoníaca. Cuando por fin llegamos a las faldas del cerro, tomamos el primer sendero que encontramos. Avanzamos unos metros hasta llegar a una pequeña tienda, y sin pensarlo 2 veces, entramos. Recuerdo que irrumpimos gritando, suplicando ayuda.
arrastrando con nosotros una sensación de horror indescriptible. Mi compañero y yo estábamos fuera de sí. El hombre que atendía aquel modesto negocio dio un salto del susto y se volteó hacia nosotros, preguntando con voz alarmada qué nos ocurría. Nosotros apenas podíamos respirar, tan alterados que ni hablar podíamos. En ese momento, el señor dirigió su mirada hacia la entrada, y de inmediato sus ojos se llenaron de lágrimas de puro terror. Se arrodilló temblando y comenzó a rezar. Al ver su reacción, nos volteamos, y el miedo volvió a apoderarse de nosotros con una intensidad brutal. Pensábamos que dentro del local estaríamos a salvo, pero estábamos completamente equivocados. Justo en el umbral de la puerta estaba el mismo niño, de pie, observándonos fijamente. Entonces comenzó a reírse de una forma descontrolada, con un tono burlón que nos heló la sangre. Pero lo más perturbador fue darnos cuenta de un detalle escalofriante. Aunque era una sola figura, se escuchaban muchas risas, como si fueran decenas de personas riendo al mismo tiempo, todas saliendo de su boca. Aplausos. Aquellas carcajadas no eran humanas, tenían un matiz demoníaco. Aquello no era un niño, era algo más, algo que no pertenece a este mundo. Esa entidad levantó su dedo índice y nos señaló, mientras sus carcajadas aumentaban aún más. Desesperado, cerré los ojos con fuerza, rogando mentalmente por ayuda divina. Poco después escuché un golpe, seco contra el suelo. Abrí los ojos y vi que mi compañero se había desmayado, completamente vencido por el pánico. Cuando volví a mirar al niño, noté que su rostro empezaba a cambiar. De pronto se lanzó contra mí. Intenté correr, pero algo me lo impidió. No sé si quedé paralizado por el shock o si ese ser se movió con una velocidad sobrehumana, pero lo cierto es que en un parpadeo ya lo tenía encima. Sentí un dolor intensísimo en mi pierna. Cuando logré entender lo que pasaba, vi que esa cosa me tenía abrazado del muslo derecho, mordiéndome con una fuerza brutal. Mi reacción fue sacudir la pierna violentamente, logrando que saliera volando hacia la puerta. Lo vi estrellarse de espaldas contra el suelo y levantarse de inmediato, para luego salir corriendo hacia la oscuridad del campo. Intenté reanimar a mi compañero con la ayuda del señor de la tienda. El pobre hombre temblaba aún más que yo, incluso sollozaba. Nos empezamos a preocupar seriamente, porque no lográbamos que mi amigo recuperara el conocimiento. Mientras tanto, mi pierna sangraba sin parar y el dolor era insoportable. A pesar de que aquella cosa ya se había ido, el miedo seguía ahí, como si aún estuviera con nosotros. Llamé por teléfono a una congregación religiosa cercana para que vinieran a recogernos en su coche. La espera se hizo eterna, pero finalmente llegaron y por fin salimos de ese lugar maldito. Antes de terminar mi relato, quiero aclarar algunos puntos. Después de vivir algo así, no podía simplemente olvidarlo. Por el contrario, mi mente se llenó de preguntas y necesitaba respuestas. Me puse a investigar lo ocurrido y descubrí que años atrás, el pueblo de Tlapa había sido invadido por el terror. Todo comenzó con una ola de robos de animales de granja, especialmente aves de corral. Al principio se pensó que se trataba de ladrones comunes, pero la situación dio un giro siniestro cuando un grupo de jóvenes en una excursión por el cerro cercano descubrió algo aterrador. Decenas de gallinas descuartizadas esparcidas por el suelo, rodeadas por símbolos extraños dibujados con sangre, probablemente de los mismos animales. Fue entonces cuando se empezó a hablar de una secta que usaba ese lugar para realizar rituales, brujería y sacrificios, con el objetivo de invocar entidades oscuras y pactar con ellas. Por un tiempo, las desapariciones de animales cesaron, pero luego volvieron. Y peor aún, comenzaron a desaparecer personas, especialmente niños. El miedo se apoderó de Tlapa. Muchos vincularon estas desapariciones con las actividades de la secta. Sin embargo, debo decir que tengo mis dudas. Algunos habitantes creen que todo fue producto del miedo colectivo, o que las desapariciones fueron causadas por grupos delictivos.
Sea como sea, la situación se volvió insostenible. Los pobladores decidieron enfrentar a los miembros de la secta y una noche, los sorprendieron en pleno ritual. Al verse superados huyeron despavoridos, y desde entonces no se volvió a saber de ellos. Pero los vecinos del lugar poco imaginaban los horrores que estaban por desatarse. El cerro, ya cargado con una mala reputación, terminó convertido en un sitio casi completamente evitado. Y no era únicamente por los rituales oscuros que allí se practicaron. Existía algo aún más perturbador. Se decía que ese cerro estaba maldito. Las pocas personas que se atrevían a adentrarse en sus senderos aseguraban haber presenciado cosas fuera de toda lógica. Algunos hablaban de figuras humanas que se desvanecían ante sus ojos. Otros solo alcanzaban a ver sombras fugaces. Lo más escalofriante era el sonido de gritos desesperados, como si alguien estuviera siendo torturado en las entrañas mismas del cerro. Y sin embargo, al ir a investigar, nunca encontraban a nadie. La tensión entre los pobladores fue creciendo, hasta que finalmente decidieron colocar una gran cruz en la cima de aquel cerro. Luego convocaron a un sacerdote para bendecir el lugar, con la esperanza de disipar cualquier mal que lo habitara. Por lo que pude averiguar, tras esta ceremonia, los fenómenos disminuyeron considerablemente. La historia oscura del cerro se fue desvaneciendo con el paso de los años, y poco a poco volvió a ser transitado. Incluso, gracias a la cruz que se divisaba desde lejos, se volvió una especie de atractivo para visitantes foráneos. Pero hay quienes creen que la maldición no fue erradicada por completo. Se dice que las entidades más poderosas, las más oscuras, quedaron atrapadas en ese lugar, adheridas a la tierra misma. Entre todos los rumores, el que más me estremeció, y con razón, fue aquel que afirmaba que aún se aparecen niños. Niños con actitudes hostiles, una fuerza antinatural y un lenguaje que no corresponde a ningún dialecto conocido. Algunos creen que en ese cerro se realizaron sacrificios infantiles y que las apariciones no son otra cosa que las almas condenadas de esas criaturas, imposibilitadas de hallar descanso al no haber sido sepultadas en Tierra Santa. Otros, sin embargo, sostienen una teoría aún más inquietante. Afirman que un alma infantil, por su pureza, no puede quedar atrapada en este plano. Ellos creen que lo que se aparece en las veredas no son fantasmas de niños, sino demonios disfrazados de infantes, invocados por aquella secta durante sus rituales. Esa hipótesis explicaría el comportamiento agresivo y la fuerza inhumana que estos niños demuestran. Lo más espeluznante es que llegué a saber de al menos 3 personas que fueron atacadas por una de estas entidades. No tengo datos exactos, pero sí supe que los 3 coincidieron en un mismo relato. Un niño misterioso los siguió con claras intenciones de hacerles daño. Lamentablemente, no pude investigar más, pues al poco tiempo de aquella terrible experiencia, fui reasignado para predicar en otra región. Aún así, el tema no dejó de rondarme la mente, y lo más aterrador es pensar que lo que me ocurrió a mí no fue una excepción, sino parte de una serie de hechos reales. La mordida que recibí en la pierna me dejó una marca permanente, una cicatriz que no solo es testigo de aquel ataque, sino un recordatorio constante de que las entidades oscuras existen. Tras el incidente, mi herida se infectó gravemente, lo que me obligó a acudir a un centro de salud en Izúcar de Matamoros, Puebla. La doctora que me atendió se mostró escéptica cuando le conté que había sido mordido por un niño. Según su conocimiento médico, la marca no correspondía a una mandíbula humana. Los dientes que dejaron esa herida se asemejaban más a colmillos animales que a los de un ser humano. Hoy en día la cicatriz tiene la apariencia de una quemadura, y aunque ha sanado parcialmente, aún me causa molestias. Por respeto a ciertos valores personales, prefiero no compartir imágenes, pero pido comprensión. Esa herida es real y me acompañará el resto de mis días. Sé que este relato ha sido extenso, pero antes de terminar quiero dejarte una reflexión que no consigo sacarme de la cabeza. Muchos viajeros, turistas y creyentes suben a ese cerro
que ahora es conocido como el Cerro de la Cruz. Lo hacen en busca de una bendición, convencidos de que la cruz purificó el lugar. Pero, irónicamente, ignoran que están pisando una tierra marcada por el mal, un sitio donde el infierno dejó cicatrices. Estoy seguro de que tú, al viajar por carretera, te has encontrado con cerros coronados por cruces. Algunos creen que son homenajes a personas fallecidas o símbolos religiosos que celebran la conquista de una cima. Pero yo, después de lo vivido, ya no pienso igual. Ahora, cada vez que veo una cruz sobre un cerro, me pregunto si no será un intento desesperado por contener el mal. Quizá esas cruces no están ahí como simple señal, sino como barreras. Tal vez en esos lugares se libraron batallas silenciosas entre el bien y el mal, y tal vez aún se están librando. Como expredicador, mi deber fue siempre defender los valores del Evangelio y difundir la fe en el Señor. Siempre creí firmemente en la existencia de ángeles. Pero si hoy me preguntas si creo en los demonios, te responderé sin dudar. Sí, existen, y yo los he visto. Esa tarde estaba furiosa, aunque quizás más que furiosa, diría que me carcomía la rabia. Por pura curiosidad, me dieron ganas de gritarle a mi mamá que odiaba ser parte de una familia tan disfuncional, pero me contuve. Ella solo nos dijo que subiéramos al coche porque el viaje hasta la casa de la abuela sería largo, y tenía razón. Para empezar, salimos tardísimo, ya casi daban las 6 de la tarde, así que terminaríamos manejando de noche. Mi papá iba al volante, mamá de copiloto. En el asiento trasero venía mi insoportable hermano Raúl y yo. Por cierto, me llamo Fátima. Mi abuela no vive exactamente en un pueblo, pero su casa está en un municipio alejado, por lo que tenemos que atravesar cerros y caminos escarpados para llegar. La discusión con mi mamá comenzó porque le dije que era una pésima idea viajar de noche por esos lugares. Entre cerro y cerro, cualquier cosa podía fallar: los frenos, las luces, y quedarnos varados en medio de la nada. Pero a ellos les pareció excelente idea. Ya sabes, cuando se les mete algo en la cabeza no hay poder humano que los haga cambiar de opinión. Total, iniciamos el viaje con música, cantando y comiendo bombones. Yo iba de malas, pero poco a poco me fui contagiando del ambiente. Pasamos a la parte del camino rodeada de maleza, justo antes del primer cerro. Ya estaba oscureciendo, así que todos nos quedamos callados, absortos en nuestros pensamientos. Yo miraba los árboles y las luces lejanas de las casas que íbamos dejando atrás. Raúl ya venía cabeceando mientras mis papás iban concentrados en el camino. «Oye, Fátima, ¿sabes la historia del Cerro de los Espíritus?», me preguntó mi mamá. «No». «A ver, cuéntamela. A ver si así se me quita el aburrimiento», le respondí. «Cuenta a tu abuela que por este rumbo hay un cerro donde han pasado muchas tragedias. De día, cualquiera lo ve normal. La gente lleva al ganado, a los chivos o incluso se suben con cervezas. Pero de noche, nadie quiere acercarse. Da miedo pasar por ahí, sobre todo porque por esta zona hay mucho narco. En ese cerro han encontrado los cuerpos de muchos hombres, algunos identificados y otros no. Como no todos fueron reclamados, los enterraron como desconocidos en el panteón municipal, sin misas ni veladoras. Por eso se dice que sus almas no descansan. Dicen que en las noches se pueden ver figuras flotando o grupos de hombres que suben el cerro y desaparecen poco a poco entre la oscuridad. Yo escuchaba con atención, aunque sin creer demasiado. Lo de los cadáveres no lo dudaba, eso sí se sabía. Pero lo de los espíritus me parecía más una leyenda para asustar ingenuos. Pasó como una hora en la que dormitaba por ratos. Mis papás seguían hablando sobre si lo del cerro era cierto y si no sería mejor tomar otro camino. Pero mamá insistió en seguir por ahí. Decía que era la ruta más corta y que si veíamos algo no sería más que un susto. «Es ahí, ese es el cerro», dijo mi madre. Papá bajó la velocidad y asomó la cabeza por la ventana. Dijo que todo se veía normal, pero aún así frenó
un poco, mirando como si buscara algo invisible. No vio nada, así que seguimos. De pronto Raúl empezó a gemir. Respiraba entrecortado. Decía cosas que no se entendían. Le avisé a mi mamá, pero me respondió que solo estaba soñando. Ya cruzábamos el famoso cerro y, aunque yo no vi nada extraño, Raúl empeoraba. No solo murmuraba cosas, sino que sudaba como si estuviera en una sauna. Le rogué a mamá que hiciera algo. Papá detuvo el coche y trataron de despertarlo, pero no respondía. Parecía en trance, como en un delirio. La expresión serena de mis padres desapareció y mi mamá le pidió a papá, casi llorando, que manejara más rápido para llegar a casa de la abuela. Llegamos después de un rato. Supe que estábamos ahí por el fuerte olor a cerdo. Mi abuela cría puercos para venderlos en la carnicería. Apenas llegamos, acostamos a Raúl en una cama y le pusimos trapos húmedos en la frente. Mi mamá intentó hablarle a un doctor, pero nadie contestaba. La abuela nos preguntó qué pasaba. Yo le conté que Raúl se puso mal justo al pasar por el cerro donde encontraron varios cuerpos. «Ave María Purísima», dijo la abuela palideciendo. «Este niño no necesita un médico. Hay que rezar, porque seguramente se le pegó algo». Yo tenía un miedo tremendo. No cuestioné nada. Me arrodillé junto a la cama de mi hermano, mis papás hicieron lo mismo. Rezábamos los misterios dolorosos, cuando de pronto las ramas afuera empezaron a crujir. El viento golpeaba las paredes con fuerza. Raúl dejó de quejarse, pero entonces empezamos a oír los chillidos desgarradores de los puercos. Sonaban como si los estuvieran torturando. Fue horrible. Hasta hoy, esos sonidos me persiguen, me recuerdan lo que dicen en El silencio de los inocentes, cuando mencionan la matanza de los corderos. Cuando el viento cesó, la abuela salió con una lámpara para ver qué pasaba. Mis papás y yo la seguimos. Al llegar al corral, vimos algo aterrador. Los 10 puercos que tenía mi abuela saltaban cubiertos de sangre, desangrándose vivos. No aguanté el olor ni el horror. Salí corriendo a vomitar y me puse a llorar como nunca. Esa noche ya no pasó nada más. Apenas salió el sol, mi abuela nos dijo que fuéramos a ver al padre del pueblo para contarle lo sucedido. No sabíamos cómo explicarlo, pero el sacerdote nos dijo algo escalofriante. Que un demonio que ronda ese cerro se metió en el cuerpo de mi hermano y que, para liberarse, tomó a los puercos como sacrificio. De eso ya pasaron varios años. No suelo hablar del tema porque nos dejó una herida muy profunda. Lo que sí te puedo decir es que mis padres aprendieron la lección. Desde entonces, jamás vuelven a pasar por ese cerro de noche, y mucho menos se acercan al llamado Cerro de los Espíritus. Ocurrió por ahí de 1979, en Morelia, Michoacán. Era una tarde-noche cualquiera, alrededor de las 7:00 p.m., cuando comenzaba a oscurecer. Mi madre estaba preparando la cena en su fogón cuando un estruendo, como si hubiese caído un rayo, sacudió el ambiente. Pensando que había sido una tormenta eléctrica, subió apresurada a la segunda planta para destender la ropa que había colgado más temprano. Ella recuerda que, conforme subía los escalones, la poca luz del sol que aún quedaba desaparecía como si alguien la estuviera apagando con cada paso. Empezó a rezar, pues en ese tiempo ya se hablaba de las famosas tinieblas, un fenómeno del que te hablaré en otra ocasión. Al llegar arriba, lo que vio la hizo pensar que el fin del mundo había comenzado. En el Cerro del Quinceo surgieron unas luces potentes, tan brillantes como el sol, que se filtraban entre los árboles. De pronto, otro estruendo retumbó en el aire. Mi madre, aterrada, bajó corriendo a avisarle a mis abuelos. Mi abuela, al escuchar lo que describía, supo de inmediato que no era algo bueno. Esa zona aún no tenía electricidad, así que esa noche apagaron todas las velas y dejaron encendido únicamente un cirio pascual. Mi abuelo fue a buscar a mis tíos a la gasolinera donde trabajaban. Al caminar por las calles notó algo inquietante. Estaban completamente vacías. No se oía ni un alma,
como si el mismo diablo anduviera paseándose por Morelia. Esa noche, nadie pudo dormir. Mi madre dice que en la madrugada alguien tocó la puerta. No abrieron. Insistieron varias veces, pero tampoco respondieron. Lo que los detuvo fue una pequeña luz que se colaba por debajo de la puerta. Y en una colonia sin luz eléctrica, no era normal. La noche transcurrió entre ruidos extraños, sirenas de patrullas, camiones militares y un miedo que se sentía hasta en el aire. Las familias rezaban, esperando que todo terminara. A la mañana siguiente, lo primero que hicieron fue encender el radio. Todas las estaciones hablaban de lo mismo. Anoche bajaron los marcianos en el Cerro del Quinceo. Un hombre que vivía en el cerro fue abducido. Van a volver a bajar. En la radio, en los periódicos, en la calle, no se hablaba de otra cosa. Mi madre, aunque temerosa, tuvo que salir a trabajar como todos los días. Vendía tortas y fue al mercado de abastos por verduras. Allí empezó a escuchar comentarios extraños. «Había un jitomate más grande que tu cabeza y la mía juntas», decía una señora. «Los soldados se llevaron una zanahoria de 1,5 metros», comentó otro señor. Ella, incrédula, les preguntó de dónde venían esas cosechas. Uno le respondió: «Ay, hija, del Cerro del Quinceo. Los marcianos hicieron experimentos anoche. Al llegar a casa en la tarde, mi abuelo la esperaba con una advertencia. Mañana no. Saldrán a trabajar ni podrán estar fuera después de las 7. Hay toque de queda». Mi madre les contó lo que escuchó en el mercado y mi abuela, muy seria, le dijo: «Pues lo creas o no, fui a ver nuestra milpa y los elotes se dieron esta mañana, pero muy grandes y feos. Ayer aún no estaban así». Al día siguiente, mi abuelo compró una televisión portátil, de esas que apenas se veía la imagen, y la conectó a una batería de coche. Vieron las noticias. Cosechas gigantes descubiertas en el Cerro del Quinceo. Conejos del tamaño de perros fueron encontrados. Vecinos reportan plaga de ratas mutantes de más de 1 metro de largo. Y lo más inquietante, el hombre desaparecido. Vivía en medio del cerro. Su ropa, morral y huaraches fueron hallados junto al sitio donde cayó el primer estruendo, pero de él, ni rastro. Pasaron los años, hasta que un día apareció, un hombre desnudo, desnutrido, fuera de sí, gritando que lo habían secuestrado los marcianos. Su cuerpo tenía marcas extrañas, como de experimentos. Lo internaron en un hospital, pero no vivió mucho. Unos dijeron que murió por radiación, otros por desnutrición, o quizás simplemente enloqueció. Nunca se supo la verdad. Hoy, casi nadie recuerda esta historia. Pero los que vivimos en Morelia, sabemos que en el Cerro del Quinceo aún se ven luces flotando, y desde aquel día, esa tierra jamás volvió a ser fértil. Está en tus manos creerla o no. Al final, cada quien decide en qué mundo vive. Hace aproximadamente 20 años, mi familia y yo, oriundos de El Remolino, Juchipila, Zacatecas, decidimos pasar un día de campo en la huerta de mangos, ubicada a las faldas del Cerro de las Ventanas, hoy conocido como zona arqueológica. Después de comer, a mi mamá se le ocurrió una idea: subir el cerro. Así que comenzamos la caminata abriéndonos paso entre los árboles de mango. Íbamos mis padres, mi hermano mayor, mi cuate y yo. Todo era un ambiente familiar, tranquilo, como si el cerro nos recibiera de buena manera. Al poco tiempo de comenzar a subir, nos encontramos con un espacio de pasto aplastado, como si un animal grande hubiera estado acostado allí. «No habrá algún animal por aquí, es peligroso. Mejor no hay que subir», dijo mi mamá con algo de preocupación. A pesar de eso, ya que estábamos centrados en calor, decidimos seguir. La meta era llegar a la mesa del cerro. Lo que vino después nos marcó a todos para siempre. Mientras avanzábamos entre árboles y matorrales, apareció ante nosotros una cerca de piedra, antigua, erosionada. Nos preguntamos de inmediato: ¿cuántos años tendrá?
¿Quién la habrá construido? Estaba justo en nuestro camino. La brincamos. A pocos metros de ahí, descubrimos algo inesperado. Un túnel en el suelo. Era un túnel perfectamente trabajado, con peldaños que descendían al menos unos 10 o 12 escalones hacia la oscuridad. Las paredes, conforme bajaban los peldaños, parecían lisas como enjarradas con lodo o abono. Mi reacción, al igual que la de mis hermanos, fue inmediata. «Papá, hay que entrar. Vamos a ver qué hay». Pero mi padre, aunque asombrado, no nos lo permitió. Unos 10 metros más adelante, hallamos otro túnel igual. Nuevamente insistimos en entrar, pero papá nos lo volvió a prohibir. Algo dentro de él había cambiado. Se notaba inquieto, nervioso. Comenzó a buscar referencias conocidas para orientarse, como si tuviera miedo de seguir explorando. Llegamos a un barranco desde donde se divisaba la comunidad de Contitlán, vecina de El Remolino. Desde allí solo se podía ver hacia el sur. El noroeste estaba cubierto por una densa línea de árboles. Regresamos un poco para intentar encontrar alguno de los tantos senderos que llevaban a la cima del cerro. Caminamos bastante, desorientados, sin lograr ubicarnos. Fue entonces cuando vimos algo más. A unos 30 o 40 metros abajo del camino, vimos una cueva peculiar, sostenida por una enorme roca con forma de pentágono, como si cargara parte del cerro. Tenía 2 entradas, una por cada lado de la roca. Lo más extraño era que en la entrada había restos de basura, como si personas hubieran estado ahí recientemente. También se desprendía un olor muy fuerte, penetrante. Otra vez insistimos: «Papá, hay que entrar a ver qué es». Pero él se negó rotundamente. «No, ese olor, esa cueva es de algún animal». Mientras nos alejábamos, seguimos observando la cueva. De pronto, en un árbol de mezquite frente a nosotros, 2 lechuzas nos clavaron la mirada. No eran aves comunes. Nos siguieron con la vista, girando sus cabezas con precisión mientras caminábamos. Todos lo notamos. No era normal. Más adelante, atravesamos una vereda muy angosta, casi pegados al cerro para no caer al vacío. Al terminar ese tramo, finalmente llegamos a la mesa del Cerro de las Ventanas. Fue un gran alivio. Mi padre, visiblemente cansado y perturbado, descansó un momento. Pero no tardó en apresurarnos para bajar, esta vez por el camino conocido. Días después, aún trastornado por la experiencia, mi padre acudió con el Pichilingue, un hombre de la comunidad encargado de vigilar el cerro en esos años. Le contó todo lo que habíamos visto. El Pichilingue, hombre sabio y respetado, respondió con palabras que jamás olvidamos. «Para empezar, el lugar por donde ustedes subieron está lleno de uña de gato. Nadie puede pasar por ahí sin salir arañado. Segundo, todo lo que vieron, lo vieron porque iban en un ambiente familiar, limpio, sin malicia. Se les permitió entrar a otra dimensión y supieron salir de ella. Y tercero, esas lechuzas que vieron eran indios vigilando la entrada de la cueva. El Pichilingue falleció años después, pero su mensaje quedó grabado en nuestra memoria. Hoy, después de tantos años, aún recordamos esa experiencia con claridad. En las veces posteriores que hemos vuelto al cerro, nunca volvimos a encontrar nada de lo que vimos ese día. Ni túneles, ni cueva, ni la roca pentagonal. Nada. Y lo más curioso, ninguna otra persona que conocemos ha visto algo similar, a pesar de haber recorrido el mismo cerro una y otra vez. Cuando hablamos de esto en familia, todos coincidimos en los mismos hechos, aunque algunos varían el orden de lo sucedido. Incluso hay detalles que yo no recuerdo, pero mis hermanos y mi padre sí. Por ejemplo, dicen que pasamos por una zona con vegetación densísima, donde la tierra se sentía extremadamente fértil, como si algo más habitara ahí. A veces pienso que cada quien recuerda lo que más le impactó, y por eso hay diferencias. Últimamente se habla mucho sobre los fallos en la Matrix. Quizá lo que vivimos fue algo parecido. Un instante en que las reglas normales del mundo se suspendieron y nos permitieron ver lo invisible.
Gracias por leer esta historia. Créela o no, todos los que la vivimos la recordamos igual, y eso, para mí, la hace más real que cualquier explicación científica. Mi familia es originaria de un pequeño pueblo del municipio de González, en el estado de Tamaulipas, México. Es un lugar con mucha historia, incluso desde antes de la Revolución, y desde el cual se puede apreciar de cerca el majestuoso cerro del Bernal. En aquella época el pueblo no estaba tan poblado como hoy en día. Las personas cocinaban con leña, y el agua que consumían la traían del río Guayalejo, que pasa por ahí. El primer esposo de mi bisabuelita, padre de mi abuelita, una mañana salió como de costumbre a recolectar leña. Cuando regresó, venía ardiendo en fiebre. Mi bisabuelita, muy preocupada, comenzó a atenderlo. Él le contó que, mientras cortaba la leña, una bola de fuego lo había seguido por el monte. A los pocos días falleció. Tiempo después, mi bisabuelita enfermó y pasaba los días recostada sobre un petate. Un día llegó una prima suya y le dijo: «María, me enteré de que estás enferma. Te traje un atole. Tómatelo ahorita que está caliente». Mi tía abuela, la hija mayor de mi bisabuelita, ya era una adolescente y siempre tuvo un carácter fuerte e intimidante. Le extrañó mucho la insistencia de esa tía, ya que nadie fuera de la familia sabía que su madre estaba enferma. Tomó el jarrito con el atole y le dijo: «Ya comió, déjela que tome fuerza y luego se lo doy». Mi bisabuelita, en realidad, no tenía fuerzas ni para sostener el jarrito. Mi tía, con firmeza, le pidió a la prima que se retirara para que su madre pudiera descansar. Al poco rato fue a revisar el jarrito y lo encontró lleno de gusanos. Se dice que esa prima era bruja y le tenía mucha envidia a mi bisabuelita. Le atribuyen la muerte de su esposo y también haber intentado hacerle daño a ella, pero no lo logró. Tal vez porque mi bisabuelita era un alma pura, y aunque vivía en la extrema pobreza, siempre fue una mujer feliz. Dios nos permitió disfrutarla por casi 4 generaciones. Falleció a los 105 años. Otra de mis tías abuelas fue quien me contó esta historia. Ella también recuerda, aunque tenía apenas 4 o 5 años, que cuando esa prima de mi bisabuelita murió, la caja de madera que contenía su cuerpo estaba infestada de piojos. Dice que no puede olvidar que, con la inocente curiosidad de una niña, se acercó a ver el cadáver y, además de los piojos, le llamó la atención que la lengua le había salido tan larga que se la enredaron alrededor del cuello. En esos tiempos de pobreza y escasez, sin marido y con muchos hijos pequeños a quienes alimentar, una pareja de familiares, que no podían tener hijos, le pidió a mi bisabuelita que les dejara llevarse a mi abuelita, que entonces tenía 7 años, y a uno de sus hermanos. Esta pareja cuidaba un ranchito donde sembraban maíz. Aunque los niños extrañaban a su madre, estaban bien cuidados y alimentados. Una de tantas noches, estaban bajo un pequeño techado conversando, iluminados solo por la luz de la luna, cuando una bola de fuego se detuvo sobre ellos. El tío Juan, así lo llamaba mi abuelita, les pidió que no se asustaran ni se movieran. Le pidió a su esposa que le trajera una hebra de hilo y comenzó a rezar. Después de cada oración, hacía un nudo en el hilo. Al hacer el último nudo, la bola de fuego descendió y tomó la forma de un guajolote, para finalmente caer al piso como una mujer desnuda. Mi abuelita siempre dijo que aquella mujer era muy hermosa, de piel blanca y ojos de color. El tío Juan tomó un machete, pero la mujer le suplicó: «Por favor, no me haga nada. Vengo desde muy lejos. Ya me sentía cansada, por eso me detuve». Entonces el tío le respondió: «Váyase, pero si regresa, la mato a machetazos». Ella corrió hacia el maizal y luego vieron cómo se elevaba nuevamente en forma de bola de fuego rumbo al cerro. Parece que algo en ese cerro atrae a las brujas, y explicaré por qué. Lo siguiente ocurrió en los años 90. Yo tenía como 4 o 5 años y aunque mis recuerdos son vagos, hay cosas que no se me olvidan. En esa época, vivíamos en la misma calle varias generaciones de la familia, mi bisabuelita, sus hijos, hijas y algunos nietos.
Al final de esa calle, como a unas 5 cuadras, había una parcela donde sembraban sandía y melón. Desde ahí se veía claramente el Cerro del Bernal. Una tarde, a pleno mediodía, algo pasó rápidamente por la calle. Mi abuelito y uno de mis tíos salieron corriendo a ver qué era. Cuentan que vieron una gran bola de fuego, y a pesar de que el sol estaba en su punto más fuerte, dejó un ambiente de calor sofocante por algunos segundos mientras se dirigía al cerro. En aquella época, durante ciertas temporadas del año, salíamos por las noches a mitad de la calle para ver hacia el cerro. Se podían ver varios puntos luminosos entre amarillos y rojos moviéndose sobre él. Yo viví ahí hasta el año 2000, cuando terminé la primaria. Aunque parte de mi familia aún vive en el pueblo, ya no se ha vuelto a ver algo similar. O tal vez la gente dejó de prestarle atención. Lo que estoy por contarles ocurrió hace poco. Apenas han pasado un par de años. Fue unos días después de haber cumplido 20. Me llamo José, y soy originario de El Fuerte, Sinaloa. En aquel entonces vivía con mis abuelos, quienes me cuidaron desde que era un niño. Hoy en día ya me he mudado, pero eso es otra historia. Para ponerlos en contexto, mi abuelo siempre fue un hombre muy serio y centrado. No era alguien que pudiera considerarse amargado, pero tampoco era común verlo sonreír o hacer bromas como los abuelos de mis amigos. A pesar de eso, siempre lo vi como una figura paterna, un ejemplo a seguir cuando llegara mi momento de ser adulto. Desde pequeño me llevaba con él a todos lados. Su trabajo implicaba viajar a distintos pueblos de la sierra sinaloense. No eran trayectos especialmente largos, pero sí lo bastante alejados para que a veces la noche nos alcanzara en medio del camino. Él contaba que, al principio, yo solía llorar cuando eso pasaba. Mis abuelos tenían un ranchito con algunas hectáreas de tierra. No era grande, pero tampoco lo suficiente para abastecer a una empresa de tamaño mediano. Además, carecían de los recursos necesarios para hacer llegar sus productos más lejos. Por eso, mi abuelo se apoyó en amigos que lo ayudaron a conseguir clientes en los pueblos cercanos a la sierra. Con el tiempo, yo mismo aprendí el oficio. Aunque su deseo era que estudiara una carrera, me enseñó por si acaso, como solía decir. En 2019 mi abuelo falleció debido a complicaciones por el tabaquismo. Aunque ya lo esperábamos, su partida fue un golpe duro. Días después mi abuela se fue a vivir con su hijo mayor. Yo, en cambio, decidí quedarme en el rancho para hacerme cargo, al menos hasta saber qué hacer con él. Después de todo, desde 1900 que mi abuelo perdió la movilidad, yo había asumido muchas de sus responsabilidades. Pero viajar solo no es lo mismo que ir acompañado. Cuando vas con alguien, puedes ignorar ciertas cosas. Esas que ves apenas con el rabillo del ojo. Sombras que se esconden al paso de las luces de la camioneta o figuras que cruzan fugazmente detrás del vehículo. Mi abuelo me habló una vez de esos seres. Los llamaba malos espíritus. Según él, eran similares a los duendes, humanoides y pequeños, pero con una diferencia clave. Estos eran malintencionados. Decía que se aprovechaban de los viajeros distraídos y a los que atrapaban no les iba bien. Siempre hablaba de ellos con tono serio y me advertía con firmeza. No importa lo que veas o escuches, nunca te detengas. En la sierra, un descuido puede costarte la vida. Grabé bien sus palabras. No las tomé como un simple cuento, sino como una advertencia. Y aunque recorrí ese camino muchas veces, nunca lo subestimé. Todo esto cobra sentido en lo que fue un día común de trabajo. Era viernes. Me levanté temprano para preparar los costales de maíz, frijol y algunos productos de limpieza que tenía que entregar. Desde el comienzo, algo se sentía raro. Apenas subí a la camioneta, empezó a fallar. Se apagó un par de veces y el camino se me hizo más largo de lo habitual. Incluso se me ponchó una llanta. Pensé en regresar, pero cada problema se resolvía rápidamente, así que decidí continuar. No podía darme el lujo de fallar en las entregas, ya que eso pondría en riesgo la relación con los clientes. Con algo de retraso, logré hacer las entregas. Llegué al primer destino
luego al segundo, y finalmente terminé por la tarde. Pero, para mi desgracia, la noche cayó mientras regresaba, una de esas noches que solía evitar a toda costa. No tenía dónde quedarme, así que emprendí el regreso. Pensé, en un par de horas estaré en casa. Lamentablemente, el optimismo me duró poco. Apenas se oscureció por completo, comencé a notar esas sombras en mi visión periférica. Aparecían, desaparecían y volvían de forma inesperada, pero nada me preparó para lo que ocurrió después. La camioneta se detuvo de golpe. Primero dejó de acelerar. Avanzó solo unos metros, reduciendo la velocidad hasta que finalmente se detuvo por completo. La verdad, no tuve el valor de bajarme a revisar nada. Me quedé quieto, con las manos aferradas al volante, intentando, una y otra vez, encender la camioneta. Sin éxito. Tenía la radio encendida con suficiente volumen como para ignorar los sonidos del exterior y evitar, a toda costa, mirar hacia los lados. Por la forma en que se movía la maleza, era evidente que había algo ahí afuera, y créanme, lo último que imaginaba era un animal silvestre. En el fondo sabía que no era eso, pero el miedo me nublaba los pensamientos. Ese temor aumentó al notar cómo las luces del vehículo, tanto las de afuera como las interiores, comenzaban a apagarse lentamente. En cuestión de segundos, todo quedó envuelto en oscuridad. Ni luz, ni música, nada. Solo el eco de lo que pasaba afuera. Entonces fue cuando las escuché. Voces, susurros por docenas, quizás más. No pude contarlos, pero era evidente que había una multitud escondida entre los arbustos y árboles. «Ven, ven, José», repetían, una tras otra, una voz seguida de otra, cada vez más cerca. Me recosté en el asiento y lo incliné hacia atrás, fingiendo que no oía nada. Por alguna razón no podía cerrar los ojos. O quizá no quería hacerlo, por el temor de abrirlos y ver algo que me persiguiera el resto de mi vida. Aunque no tuve oportunidad de decidir, porque justo en ese momento comenzaron a sonar golpes. Eran como piedritas que impactaban contra la carrocería, como si una lluvia de granizo golpeara láminas de zinc. No pude más. Me quebré. Empecé a llorar, temblando sin poder contener el llanto. Entre los murmullos, risas extrañas y esos impactos constantes, sentí que mi mente empezaba a colapsar. Pasaron unos segundos, aunque para mí fueron eternos, y de pronto todo se detuvo. Silencio absoluto. Me asomé por la ventana con cautela. No vi nada. Así que, tratando de mantener la calma, me reincorporé e intenté encender de nuevo la camioneta. Lo juro. Después de estar completamente muerta, el motor arrancó al primer intento. Pero justo cuando respiraba aliviado, un sonido seco me sobresaltó. Volteé y vi que el cristal trasero tenía un agujero. Y más allá de las luces rojas, algo se alejaba corriendo. Desde ese momento todo lo recuerdo como fragmentos. Yo conduciendo con desesperación, sintiendo que algo me seguía. No con intención de atraparme, sino como si estuviera jugando conmigo. Recuerdo que casi choco, un par de veces con los árboles o que me salía parcialmente del camino, nada más. Llegué al rancho hecho polvo y aún tardé unos minutos en bajar. Afuera seguía oscuro, y solo la idea de salir me provocaba escalofríos, pero peor era quedarme dentro del vehículo. Si esas cosas me habían seguido, tenía que refugiarme cuanto antes. Así acabó esa noche. Como mencioné al principio, han pasado apenas 2 años desde que todo ocurrió, pero lo tengo tan fresco que parece que sucedió ayer. Todavía me cuesta dormir. Cerrar los ojos me devuelve ese horror. A veces me pregunto qué eran esas sombras, esas voces, si eso es a lo que mi abuelo se refería cuando hablaba de los malos espíritus. No sé qué buscaban esas entidades, y gracias a Dios no pasó a más. Pero desde entonces, me niego rotundamente a volver al rancho. Comparto esto no solo como un desahogo, sino como advertencia. Allá afuera existen cosas que no entendemos y están mucho más cerca de lo que creemos.